Hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a nuestro Señor por poder estar un día más delante de su presencia, sabiendo que estamos pasando momentos muy críticos. Mayor parte del mundo ya está siendo golpeada por esta pandemia. Aún Argentina ya no escapa de estas cosas, sino que también está siendo bastante golpeada. Y nuestra oración a Dios, nuestra oración al Señor Jesucristo es que nos guarde a cada uno de nosotros, guarde a cada una de las personas dentro de su voluntad. Vamos a estar en esta noche mirando la Sagrada Escritura en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Si bien los puntos de reuniones se han cerrado para poder evitar el contagio, para poder cuidar al prójimo, a la sociedad, pero recordemos también que en el libro de Hechos, cuando el Señor derrama de su espíritu sobre la iglesia, sobre los cristianos, dice que estaban todos juntos, unánimes en amor, y es allí donde el Señor derramó de su Espíritu Santo. Y en el capítulo 2, al final del libro de los Hechos, da a conocer que los cristianos se reunían en sus casas, compartían el pan con sencillez de corazón y alababan y glorificaban a nuestro Padre que está en los cielos. Así que aún de nuestros hogares, que podamos buscar a nuestro Señor Jesucristo, y así como Él se manifestaba en aquellos tiempos, aún en los hogares, de la misma manera Él se puede seguir manifestando, porque Dios no cambia. Él es ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Por eso vamos a estar mirando con la ayuda del Señor en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Hermano, esta palabra es bastante conocida, tal vez ustedes lo sepan y aún la pueden pronunciar de memoria, pero vamos a estar mirando con la ayuda del Señor. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro decía que a ello no le era molesto repetirle las mismas cosas, aunque los hermanos de aquel entonces ya sabían. El escritor de Hebreo en el capítulo 2 dice: es necesario que prestemos atención a las cosas que ya hemos oído, no sea cosa que nos descaminemos. Así que, aunque lo sepamos el versículo, aunque lo podamos pronunciar de memoria, pero estemos atentos en esta noche, porque Dios tiene algo para usted y para mí que Él va a hablar a nuestra vida. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 12, dice así la Sagrada Escritura. Lo leemos en el nombre glorioso de Jesús. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Hermano, lo primero que podemos ver es que la palabra es de Dios, la palabra es de Jehová. Cuando Dios lo toma al profeta Joel, gloria a Dios, y el profeta Joel empieza a hablar de parte de Dios. Hermano, en este tiempo, qué lindo que los cristianos, gloria a Dios, que hablen de parte de Dios, de parte de Jehová. Cuántas cosas se están escuchando en estos tiempos donde muchas personas hablan de lo que le parece, hablan de la imaginación de su corazón. En el libro de Jeremías, el Señor hacía un reclamo y le decía que los profetas corrían y decían que Jehová dijo esto y Jehová dijo lo otro, y realmente Jehová no dijo nada. Pero dice la Escritura: si ellos hubieran estado en mi secreto, gloria a Dios, ellos le hubieran hecho volver a mi pueblo de su mal camino y de sus malas obras. Hoy muchos cristianos, gloria a Dios, dicen que Jehová, que Dios, que el Señor Jesucristo dijo ciertas cosas
cuando Dios no dijo absolutamente nada. Y dice que en aquel entonces el pueblo estaba en pecado y los profetas decían paz, paz, y realmente no había paz en aquel entonces porque el pueblo estaba errado, el pueblo estaba equivocado. Pero aquellos profetas no le hacían ver el pecado, no le hacían ver el error al pueblo. ¿Por qué? Porque no hablaban de parte de Jehová, sino que hablaban de su imaginación, de su corazón. Por eso lo primero que encontramos aquí en el libro de Joel es que Jehová dice esto. Hermanos, el libro de Joel no da a conocer qué año se escribió este libro, no da a conocer quién estaba reinando en aquel entonces, pero sí lo que nos da a conocer con tanta claridad es cómo se encontraba el pueblo de Dios. Si usted lee el capítulo 1 completo, usted puede ver que el pueblo de Dios, la tierra en general, se encontraba totalmente devastada. Dice que las plagas habían atacado. Hermano, gloria a Dios, del versículo 4 en adelante es algo tremendo. Dice lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Hermano, gloria a Dios, estos insectos, que causan tanto daño a un sembrado, a un campo, dice que devastó la tierra en aquel entonces. Hermano, gloria a Dios, y dice, según lo que estuve mirando, lo que estuve, gloria a Dios, teniendo ese conocimiento de estos insectos, hermano, que la oruga dice que come las orillas de la hoja. Después dice que el saltón ya empieza a comer la hoja entera de la planta. Después dice que, gloria a Dios, el revoltón ya como que empieza a comer las ramitas. Y la langosta, gloria a Dios, dice que aún puede comer el tallo de la planta. Hermano, el saltón, el revoltón, la oruga, la langosta, está hablando de un solo animal, pero con distintas fases de desarrollo. Y eso es lo que muchas veces pasa en nuestra vida. Hermano, gloria a Dios, la langosta, el revoltón, la oruga, en este versículo representa el pecado. El campo, las plantas, el sembrado representa la vida espiritual. Y muchas veces, hermano, el pecado empieza a dañar nuestra vida espiritual, empieza a dañar, gloria a Dios, esta planta que somos nosotros. Y si nosotros permitimos, hermano, gloria a Dios, que el pecado siga dañando nuestra vida, vamos a llegar a la destrucción total. Muchas veces hay cosas en nuestra vida que son pequeñas, que muchas veces uno no le da importancia, que muchas veces uno dice, pero lo que yo hice fue algo chiquito, fíjate lo que hizo aquel, o fíjate lo que hizo Julano, a la comparación de lo que yo estoy haciendo es algo chiquito. Pero acá lo que vemos es que la oruga, hermano, la oruga empieza a comer el costado de la hoja, parece que no hace ningún daño. Pero si eso sigue desarrollándose, si ese insecto sigue desarrollándose, gloria a Dios, dice que después ya empieza a comer la hoja entera, las ramas y el tallo. Y eso muchas veces acontece en nuestra vida o en la vida del cristiano. Muchas veces hay cosas tan pequeñas, tan insignificantes que uno no le resta importancia, pero eso va comiendo de a poco nuestra vida espiritual y puede dejarnos por el piso, puede destruirnos totalmente. Y lo que se menciona en el libro de Joel capítulo 1 es eso. Dice que la oruga, que el saltón, el revoltón, la langosta, dice que, hermano, hicieron tremendas cosas en el campo. Dice que, gloria a Dios, devastaron el campo, devastaron las plantas. Dice que había, gloria a Dios, una sequía tremenda. Dice que no había alimento. Dice que los graneros, gloria a Dios, se cerraron porque no había trigo, no había vino, no había aceite, no había ninguna producción. Así que había, gloria a Dios, una sequía, una pobreza tremenda en aquel entonces.
Y eso muchas veces acontece en nuestra vida. Cuando el pecado empieza a dañar, cuando el pecado empieza, gloria a Dios, a comer nuestra vida espiritual, no hay aceite, no hay vino, que es, gloria a Dios, símbolo a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El vino, el aceite, gloria a Dios, que representa la presencia del Señor, gloria a Dios, muchas veces no está en aquel cristiano que permite que el pecado lo empiece a comer. Muchas veces el cristiano empieza a permitir que el pecado lo empiece a comer y el pecado va comiendo y el pecado va comiendo y muchas veces ya no está el aceite, muchas veces no está, empieza a escasear el aceite, el vino, el trigo, gloria a Dios, empieza a escasear en ese granero, en ese campo, porque el pecado está devastando la planta. El pecado está devastando al cristiano, al hombre, a la mujer. Pero hay uno en esta noche que puede reprender, que puede, gloria a Dios, parar ese daño tremendo que el pecado ocasiona al hombre y a la mujer. Hermanos, si nosotros leemos el capítulo 1, como dije recién, es algo tremendo lo que sucedía. Dice que las plantas empezaron a secarse, el campo empezó a secarse. Dice que no había trigo, no había vino, los graneros se cerraron porque no había grano, no había alimento. Dice que ni aun los sacerdotes tenían que ofrendar, ni aun los sacerdotes tenían que, gloria a Dios, traer delante de la presencia de Dios. Y dice que empieza a pregonarse, gloria a Dios, el profeta Joel empieza a dar un mensaje de parte de Dios. Estaba aconteciendo algo tan, hermano, tan lamentable en el pueblo de Dios en aquel entonces, que el profeta Joel empieza a dar un anuncio. Le habla a aquellos que estaban dirigiendo al pueblo, a aquellos sacerdotes, y empiezan a decir: proclamen ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos, a los niños, los moradores de la tierra, en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Yo no sé en qué situación se encuentra su vida espiritual. Yo no sé si usted siente que la oruga empezó a comer parte de la hoja, parte de su vida espiritual. No sé, gloria a Dios, si el saltón o el revoltón ya está comiendo la hoja completa, está comiendo la rama. No sé si la langosta ya empezó a comer el tallo. No sé si la vida espiritual, gloria a Dios, está tirada por el suelo, está totalmente seca. Pero hay uno que puede dar vida a aquella planta que está muerta. El libro de Ezequiel, capítulo 37, dice que Ezequiel es llevado en espíritu en un campo de huesos secos. Y el Señor le dice a Ezequiel: vivirán estos huesos. Y Ezequiel le dice: Señor, tú lo sabes. Y dice que Dios le dijo a Ezequiel: Ezequiel, empezó a profetizar y dile: hueso seco, escuchad palabra de Jehová. Y dice que los huesos empezaron a juntar con sus huesos y tendones y nervios empezó a subir en aquellos huesos y la piel lo empezó a cubrir. Pero no había espíritu en ello. Y dijo Dios a Ezequiel: Ezequiel, profetiza que el Espíritu Santo sople de los cuatro vientos. Gloria a Dios. Y dice que Ezequiel profetizó y entró espíritu en aquellos cuerpos. Y dice que fue un ejército grande. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa, hermano, en qué situación se encuentra usted. ¿En qué situación se encuentra aquel que está escuchando? Tal vez se ha alejado de la presencia de Dios. Tal vez le ha dado la espalda al Señor. Tal vez la oruga empezó, gloria a Dios, a comer la vida espiritual.
la langosta, gloria a Dios, tal vez ha consumido la vida espiritual de aquellos que están escuchando o de algunos que están escuchando este mensaje en esta noche, pero hay esperanza para tu vida y para mi vida. Acá está el dador de la vida, el que puede hacer reverdecer aquello seco, el que puede dar vida a aquello que está muerto, es Jesucristo de Nazaret. Que si tú, gloria a Dios, y yo me presento delante de la presencia del Señor y empezamos a clamar y empezamos a pedir misericordia y empezamos a reconocer nuestra falta, gloria a Dios, y empezamos a sincerarnos delante de la presencia del Señor. Él tiene poder para soplar su espíritu de los cuatro vientos y hacernos vivir nuevamente. Dice que en aquel entonces empezó a dar un mensaje: congréguense, los ancianos, todos los moradores de la tierra, vengan a la casa del Señor, vengan a la presencia de Dios y empiecen a clamar. Ese es el mensaje que se anunciaba en aquel entonces. Hermano, en este tiempo los templos están cerrados. Los lugares de reunión están cerrados. Tal vez usted está diciendo, pero si no hay reunión, no hay culto. Pero ¿dónde está usted escuchando este mensaje? Ahí puede empezar a clamar al Señor y el Señor va a escuchar su oración y mi oración. Si usted y yo lo hacemos con un corazón quebrantado, un corazón arrepentido, Dios puede escuchar y puede restaurar nuestra vida espiritual. Él puede hacer reverdecer aquello que está seco, aquello que se estaba secando tal vez. Él puede derramar agua sobre aquel sequedal y puede reverdecer. No importa si los lugares de reunión están cerrados, pero ahí en sus casas, en el lugar donde está escuchando, podemos doblar nuestra rodilla y empezar a clamar y empezar a pedir misericordia al Señor. Y Él nos va a escuchar, Él va a restaurar nuestra vida espiritual. Hermano, nosotros leemos aquí, es algo tremendo, algo lamentable lo que el pueblo pasaba en aquel entonces. Y muchos, gloria a Dios, están pasando tal vez esta clase de proceso, esta clase de situación por haberse alejado de la presencia de Dios o porque el pecado está consumiendo su vida espiritual. Pero hay esperanza para vos y para mí en esta noche, que si clamamos al Señor, Él tiene poder para restaurar nuestra vida espiritual. Por eso dice en el versículo 12 del capítulo 2 de Joel: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Esta palabra Dios mismo está hablando. Dios habló a mi corazón, a mi vida durante todo el día a través de esta palabra. Y decía: así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová, así está diciendo el Señor: conviértanse a mí con todo su corazón. Muchas veces el hombre, la mujer está convencido que hay un Dios. Está convencido de que Dios hace milagros y hace ciertas cosas, pero le falta esa conversión, le falta de entregar su vida completa, su corazón completo delante de la presencia del Señor. Por eso el Señor habla a través del profeta Joel y le dice: anda a decirle, así ha dicho Jehová, que se conviertan a mí con todo su corazón. Hermano, y la palabra convertirse es algo que sabemos, porque siempre los pastores recalcan, aún casi todas las reuniones vienen recalcando lo que significa convertirse. Es dar media vuelta y caminar en el sentido contrario. Si la persona estaba caminando hacia el norte, la persona da media vuelta y empieza a caminar hacia el sur. Si la persona
estaba llevando una vida en desobediencia, una vida en pecado, una vida en adulterio, en fornicación, una vida alejada de la presencia de Dios. Pero en esta noche está escuchando la palabra, está diciendo, conviértanse a mí con todo su corazón. La persona tiene que dar media vuelta, tiene que dejar lo que es adulterio, fornicación, desobediencia, placer, vicio, tiene que dejar esas cosas y darse la vuelta al Señor, de volver a la presencia del Señor. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento, dice la Sagrada Escritura. Vamos a mirar, hermanos, ejemplos en la Biblia, ejemplos en la Sagrada Escritura de aquellas personas que fallaron al Señor, pero tuvieron ese arrepentimiento, se convirtieron, se volvieron al Señor. Y acá nos deja, hermano, bien claro con ciertas cosas que tiene que acompañar, la conversión hacia el Señor. Porque muchas personas dicen que se convierten, muchas personas dicen que se arrepienten, pero realmente no se arrepienten. Por eso vamos a mirar varios ejemplos a través de las Escrituras. Uno de los ejemplos que veremos se encuentra en el libro de Primera de Samuel. Libro de Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Aquí podemos ver que el pueblo de Dios también estaba en falta, había pecado, y por motivo del pecado que había cometido el pueblo de Dios, dice que el enemigo lo estaba afligiendo. El enemigo dice que lo estaba, gloria a Dios, haciendo la guerra. Hermano, y muchas veces pasamos dificultades grandísimas por nuestros pecados. Muchas veces pasamos dificultades, luchas, hermano, porque somos faltantes, porque hemos pecado delante de la presencia del Señor. Y muchas veces decimos, pero yo no pego una, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? A mí me pasa de todo. Y muchas veces esas cosas vienen por nuestra propia conducta, nuestra propia falta delante de la presencia de Dios. Libro de Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad a los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Amén. A la Sagrada Escritura. Dice que en aquel entonces el profeta de Dios, Samuel, habló al pueblo, habló a la casa de Israel y le dijo, si ustedes de todo corazón se vuelven a Jehová, quitan los dioses ajenos, Astarot de entre vosotros, y preparan vuestro corazón a Jehová, y sirven solamente a él le va a librar de las manos de los filisteos. Hermano, la palabra volved, gloria a Dios, es como convertirse, como dije recién, el hombre, la mujer, alejado, viviendo alejado de la presencia de Dios en el pecado, en los placeres, fornicaciones, adulterio. Pero escucha la palabra de Dios y ahí nomás deja todas esas cosas y vuelve a la presencia del Señor, se da la vuelta hacia el Señor. Acá el pueblo, hermano, estaba, gloria a Dios, sirviendo a los dioses ajenos, estaba sirviendo a Astarot, estaba sirviendo, gloria a Dios, al pecado, a la idolatría, pero el profeta Samuel le dice, ustedes, gloria a Dios, si se vuelven a Jehová, si ustedes dejan de servir a los dioses ajenos, dejan de servir al pecado, dejan de servir a la inmundicia, la fornicación, el adulterio, dejan de servir esas cosas y empiezan solamente a servirle a Dios, Dios lo puede librar del enemigo, Dios le puede dar la victoria. Y asimismo en esta noche, si estamos pasando dificultades, hermano,
hermano, por motivo de nuestra falta, de nuestro pecado, el Señor puede aliviar nuestra carga, el Señor puede aliviar, gloria a Dios, nuestra vida, pero hay una cosa que tenemos que hacer, volvernos a su presencia, decirle, Señor, acá están los dioses ajenos dentro de mi corazón, Señor, acá está el pecado en mi corazón, Señor, pero yo lo quiero sacar, quiero dejar de hacer estas cosas, quiero servirte solamente a ti, Señor. Por eso, Señor Jesucristo, dejo esto, dejo lo otro, quito de mi vida, Señor, quito de mi corazón estas cosas que a ti no te agrada, que a ti no te gusta, y me vuelvo a tu presencia. Solamente quiero servirte a ti, Señor. Quiero servirte, Señor, con todo mi corazón. El Señor puede hacer una obra gloriosa en tu vida si tomas la decisión en esta noche de quitar los dioses ajenos, de quitar las cosas que al Señor no le agrada, de quitar las cosas que hay en tu corazón y en mi corazón, y toma la decisión de servirle, de volverte a Dios. Dios te va a bendecir, Él va a hacer algo glorioso en tu vida en esta noche, si tú y yo no decidimos de quitar los dioses, de quitar el pecado y solamente servir al Señor. Gloria a Dios. Dice que el profeta Samuel habló al pueblo. El pueblo escuchó la voz del Señor que hablaba a través de Samuel. Y ahí nomás empezaron a sacar los dioses, empezaron a sacar lo que había en su corazón y tomaron la decisión de servirle a Dios con ayuno. En el versículo más abajo de 1 Samuel 7, de lo que leímos recién, dice que el pueblo ayuna desde la mañana hasta la tarde, ayunaron y pidieron misericordia a Dios. Por eso, si sentimos que nuestra vida espiritual se está muriendo, si sentimos que la oruga empezó a comer las hojas, o el revoltón, el saltón, ya empezó a comer las ramas o el tallo, podemos clamar al Señor, podemos ayunar, decir, Señor, yo quiero que tú me ayudes a sacar lo que está consumiendo mi vida espiritual, lo que está dañando mi vida espiritual. Solamente quiero servirte a ti, Señor. Solamente quiero hacer tu voluntad, Señor. Y empezar a orar y empezar a ayunar para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos ayude. Él va a hacer una obra gloriosa en tu vida y en mi vida. Con lloro. Hermano, todas estas cosas tienen que acompañar el arrepentimiento que usted y yo tenemos delante de la presencia de Dios. ¿Cuántas personas tal vez que usted conoce o tal vez que usted ve que muchas veces hacen cosas desagradables delante de la presencia de Dios, pero ni siquiera larga una lágrima, ni siquiera lloran en la presencia del Señor? Una de las cosas que tiene que ir acompañada al arrepentimiento, a la conversión, es el lloro, son las lágrimas. Usted me va a decir, hermano, pero yo veo muchas personas que lloran, pero realmente no cambian. Ya vamos a estar mirando también unos versículos. O sea que la conversión que el hombre, que la mujer tiene que tener delante de la presencia de Dios tiene que ir acompañado con quebrantamiento, con lloro, pero también tiene que ir acompañado con el cambio de actitud. Tiene que ir acompañado con el cambio que tiene que haber en el hombre o en la mujer. Vemos otro ejemplo en el libro de Isaías, capítulo 38. Miramos con la ayuda del Señor. Libro de Isaías, capítulo 38, versículo 1. En aquellos días Ezequiel, dice la Escritura, enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás.
Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y aquí que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Le llega un mensaje a gloria a Dios, a este varón, de parte del profeta, de parte del Señor. Envía el Señor a su siervo Isaías, al profeta Isaías, y le da este mensaje a este varón Ezequías: ordena tu casa porque no vas a vivir, vas a morir. Y dice que cuando escuchó la voz del profeta, este varón dice que se dio vuelta hacia la pared y empezó a clamar, empezó a orar al Señor. Y se empezó a estremecer y empezó a llorar en la presencia de Dios y empezó a pedir misericordia a Dios. Y dice que el profeta Isaías no alcanzaba a salir de la casa de este varón cuando Dios le habla y le dice: Isaías, anda a decirle que yo escuché su oración. Dios puede escuchar nuestra oración en esta noche. Que si nosotros nos quebrantamos, si nosotros lloramos, si nosotros oramos con todo nuestro corazón, si decimos: Señor, yo andaba, Señor, con íntegro corazón, pero un día me desvié, Señor. Señor, yo andaba delante de tu presencia conforme a tu voluntad, pero Señor, por X motivo me empecé a desviar, empecé a hacer lo malo, Señor. Perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Y empieza a orar como aquel varón que lloraba y oraba delante de la presencia de Dios. Y el Señor escuchó la oración de aquel varón. El Señor puede escuchar tu oración y mi oración en esta noche. El Señor lo puede hacer si usted y yo clamamos. Decimos: Señor, yo andaba con íntegro corazón, yo hacía lo bueno, yo hacía lo justo, Señor. Pero mira cómo me encuentro ahora. Siento que el pecado está comiendo mi vida espiritual. Siento, Señor, que el pecado está consumiendo, está destruyendo mi vida, Señor. Pero perdóname, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a servirte solamente a ti, Señor. Yo no quiero morir, Señor. Y aun si estamos muertos, el Señor nos puede dar vida y vida en abundancia en esta noche. Gloria a Dios. Acá vemos que el arrepentimiento, la conversión, va acompañada con las lágrimas de este varón. Y el Señor escucha la oración de este varón. Último ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27. El Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 75. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 75. Aquí nos da a conocer lo que sucedió con Pedro. Pedro, que había negado al Señor 3 veces, y el Señor se lo había dicho. Le dijo: Pedro, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y dice que le tocó vivir eso a Pedro. Y Pedro
Cuando escucha el gallo se da cuenta lo que había hecho, lo que había cometido y las palabras que el Señor Jesucristo le había hablado. Y en el versículo 75 dice así: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, lo que vemos en este versículo es un arrepentimiento, es el arrepentimiento de Pedro, que Pedro, cuando escuchó que el gallo cantó, se acordó de las palabras que le había dicho nuestro Señor Jesucristo, y dice que sintió un quebrantamiento, que él salió afuera, salió, gloria a Dios, del ambiente que estaba viviendo, salió del ambiente de donde había caído, del ambiente donde le había negado al Señor, y lloró amargamente. Y esta es lo que dije recién, que muchos pueden decir: pero hermano, no es solamente llorar. Por supuesto que no es solamente llorar, pero es algo que tiene que acompañar al arrepentimiento. Lo que también acompaña es salir fuera, salir del lugar donde le hemos fallado, donde le hemos caído, salir, gloria a Dios, del lugar donde hemos sentido que le hemos estado fallando al Señor, o salir del pecado mismo, hermano. Dice que salió del lugar donde le había negado, donde le había fallado al Señor, y empezó a llorar amargamente. Por eso, gloria a Dios, salgamos, gloria a Dios, del lugar donde hemos caído, tal vez, del lugar donde le hemos fallado al Señor. Saquemos, gloria a Dios, los dioses ajenos, saquemos las cosas que no le agrada al Señor, apartémonos de todas aquellas cosas que son desagradables delante de la presencia de Dios, y empecemos a buscar misericordia, y empecemos a clamar al Señor, y el Señor va a tener misericordia de usted y de mí. Dice que Pedro salió, lloró amargamente. Usted tal vez me puede decir: hermano, pero yo nunca le negué al Señor. En los lugares donde yo voy, yo reconozco que soy cristiano, que yo canto, que yo predico, que yo sirvo al Señor. En los lugares que yo voy hablo de la palabra. Está bien, está, gloria a Dios, muy bien que usted y yo hagamos esas cosas. Pero el libro de Tito, capítulo 1, versículo 15, si no me equivoco, o 16, dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cuántas personas en este tiempo que profesan conocer a Dios, que dicen que conocen a Dios, que son cristianos, que son evangélicos, que cantan, que predican, pero con la forma de que viven lo están negando, con las obras que hacen lo están negando? Porque con la boca profesa que conocen a Dios, pero con sus hechos lo están negando, porque se está comportando de la misma manera que una persona que no conoce a Dios. Por eso, hermano, gloria a Dios, si dejamos que ciertas cosas estén en nuestra vida que no es agradable delante de la presencia de Dios, eso puede dañar, puede, hermano, devastar nuestra vida espiritual. Recuerdo cuando la ordenanza de el Señor al rey Saúl, le dijo: Saúl, anda y mata a todos los amalecitas, no deje nada, mata niños, mata mujeres, mata todo. Y el rey Saúl, hermano, desobedeció la voz de Dios. Dice que mató a algunos,
los animales, lo más hermoso, lo más lindo, dejó vivo, las mujeres, los niños, dejó vivo al rey, dejó vivo. Y dice la Escritura que Saúl muere por mano de un amalecita. Tal vez aquel niño que él había dejado con vida, ese niño con el transcurso de los años fue creciendo, fue creciendo y lo mató al rey Saúl. Como dije al principio del mensaje, muchas veces hay cosas en nuestra vida tan pequeña, tan insignificante que no le damos importancia. Pero eso va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo y nos puede matar. Por eso, en esta noche, busquemos la misericordia del Señor. Busquemos, gloria a Dios, la misericordia del Señor y clamemos al Señor y pidámosle perdón al Señor, que el Señor pueda hacer algo glorioso en nuestra vida. Hemos visto los ejemplos de varios siervos que le habían fallado al Señor, pero de la forma que se arrepintieron. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 13, dice: rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hermanos, el rasgad vuestro vestido es símbolo de dolor, es símbolo de tristeza. Si usted ha leído el libro de Job, cuando Job recibe aquella noticia que habían muerto sus hijos, dice que Job rasgó su vestido, puso, gloria a Dios, polvo en su cabeza y se humilló. Y acá las Escrituras dice: rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. ¿Qué quiere decir esto? Que en aquel entonces muchas personas tal vez rasgaban su vestido mostrando que había dolor, que había lamento, pero solamente mostraba, solamente eso se veía por fuera, pero su corazón seguía inclinado a las cosas malas, seguía inclinado al pecado. Por eso Dios le dice: no rasguen vuestro vestido, rasguen vuestro corazón, que ese lamento, ese dolor, no solamente sea por fuera, sino que ese dolor esté dentro de su corazón. La palabra arrepentirse, hermano, la palabra arrepentirse quiere decir pesar, dolor que la persona tiene por algo que hizo o por algo que dijo. Y ese dolor tiene que haber en nuestro corazón. Si la persona le falló al Señor, si la persona tomó decisiones erróneas, si la persona le dio la espalda al Señor, ese dolor tiene que haber en su corazón y decir: ¿por qué le dejé al Señor? Hice esto, hice lo otro. Me siento dolorido, Señor, me siento arrepentido. Hay un dolor por las cosas que hice, aquellas cosas malas, Señor. Hay un dolor por las cosas que dije, Señor. ¿Para qué lo dije? ¿Para qué abrí mi boca? Eso tiene que haber en el hombre, en la mujer. No tiene que mostrar lamento, tristeza por fuera, pero su corazón sigue inclinado al pecado. Por eso la Escritura dice: no rasguen vuestro vestido, rasguen vuestro corazón, que ese dolor, ese lamento no se vea solamente por fuera, mientras su corazón sigue inclinado al pecado. No, que el dolor, gloria a Dios, que ese lamento sea en su corazón, que sientan dolor por las decisiones que tomaron, que sientan dolor por haber hecho lo malo, que sientan dolor por haber fallado al Señor. Decir: Señor, acá estoy
hoy siento dolor en mi corazón porque te fallé, porque te di la espalda, Señor. Acá me arrepiento, Señor, no lo quiero volver a hacer. Quiero servirte solamente a ti, Señor. Por eso me arrepiento en esta noche, Señor. Traga vuestro corazón y no vuestro vestido, y conviértanse, vuélvanse a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Tal vez alguno diga, pero no sé si el Señor me va a perdonar. Me alejé de Él, hice cuantas cosas, no sé si el Señor me pueda perdonar. No, el Señor es misericordioso, hermano. La palabra dice, gloria a Dios, que todo pecado le es perdonado, menos la blasfemia, menos la ofensa al Espíritu Santo. No sé qué tal vez ha hecho, pero si en esta noche empieza a rasgar su corazón delante de la presencia de Dios y le dice, Señor, perdóname, me siento dolido por lo que hice. Me siento dolido por haberte dejado, Señor. Y empieza a derramar su corazón y empieza a rasgar su corazón y delante de la presencia del Señor, el Señor le va a perdonar, el Señor va a restaurar su vida, porque Él es misericordioso, lento para la ira. Gloria a Dios. El Señor no se enoja fácilmente, el Señor da oportunidades, da oportunidad y oportunidad al hombre, porque Él no se enoja fácilmente, Él tarda en enojarse, por eso muchas veces Él nos habla, Él nos habla, Él nos habla, porque está usando misericordia con nosotros. Y muchas veces nosotros nos enojamos con el predicador, nos enojamos con el pastor, nos enojamos con aquel que está predicando, porque muchas veces predica un poco fuerte, porque muchas veces nos llama la atención y muchas veces nos enojamos y muchas veces murmuramos y salimos enojados de las reuniones, pero no es el pastor, es la misericordia de Jehová que te está hablando, porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia, es la misericordia del Señor que te está llamando, que te está hablando, es la misericordia del Señor que te está envolviendo con cada mensaje que da el pastor, que dan los siervos, pero muchas veces nosotros nos enojamos, pero no nos enojemos, gloria a Dios, sino que decir gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú me estás hablando. Tardo para la ira, grande misericordia, y cuando Él nos castiga, Él se duele del castigo. Hermano, es algo que, algo es tan extenso este mensaje. Si nosotros seguimos leyendo, vuelve a dar el mismo mensaje el profeta Joel, vuelve a anunciar que se congreguen los ancianos, los viejos, los ancianos, los jóvenes, la jovencita, los niños, los que maman, que todos busquen al Señor, que todos vengan a la presencia del Señor. Por eso allí en sus casas, gloria a Dios, qué lindo que de pequeño le enseña a sus hijos a buscar la presencia del Señor. Acá, hermano, hacía un anuncio el profeta Joel, que todos se congreguen, que todos vengan a la presencia del Señor, que el novio deje, gloria a Dios, su pieza, deje su habitación. Hermano, ¿cuántas personas hoy en día están pendientes, están preocupados por cosas que no tienen sentido? ¿Cuántos estamos pendientes? Porque yo también soy insuficiente. Estamos pendientes en cosas que no tienen sentido, que no son de provecho. Pero el profeta Joel dice, no, salga de su cámara, salga de su habitación. Dejen esas cosas, vengan a buscar la presencia de Dios. Vengan, vengan a la presencia del Señor, decía el profeta Joel. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Jesús de Nazaret. No sé en el lugar que te encuentras. Tal vez estás pendiente en otras cosas.
Pero dejemos esas cosas, salgamos del lugar donde nos encontramos, vengamos a la presencia de Dios. Porque lo más importante que pueda haber es estar a cuenta con el Señor, es estar en la presencia de Dios. Vamos a estar orando, vamos a estar clamando al Señor en esta noche. El mensaje es extenso, hermano, pero los tiempos son tan cortos. Por eso salga de su habitación, salga de su pieza, salga de aquel lugar, gloria a Dios. Y enfoquémonos en cosas de suma importancia, como es estar a cuenta con el Señor, como buscar su presencia. Oremos al Señor, Señor Jesucristo. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Hemos podido ver, Señor, en qué condición se encontraba tu pueblo en aquel entonces, en qué condición se encontraba la tierra. La tierra estaba totalmente devastada, Señor. La oruga, el pulgón, Señor, el revoltón, la langosta, Señor, hicieron consumación de las plantas del campo, no había aceite, no había trigo. Los graneros fueron cerrados, los sacerdotes no sabían qué presentar, qué ofrendar, Señor. Era tanta la crisis, Señor, que había en aquel entonces. Y muchas veces puede acontecer eso en nuestra vida. Por motivo, Señor, del pecado, que el pecado empieza a consumir, empieza a comer, empieza a dañar nuestra vida espiritual. Y ya empieza a escasear el aceite, el vino que representa la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, cuántas cosas empieza a escasear en nuestra vida espiritual y aún podemos llegar a la muerte, pero no es tu voluntad, Señor, que el cristiano muera, sino que tenga vida y vida en abundancia, porque para eso tú has venido, Señor. Por eso en esta noche nos presentamos delante de tu presencia, clamando, Señor, pidiéndote perdón por nuestras faltas, pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor. No queremos llegar al estado en el cual llegó tu pueblo en aquel entonces. No queremos, Señor, morir espiritualmente. No queremos, Señor, que falte el aceite, que falte el vino. No queremos que falte tu presencia en nuestra vida, porque el hombre sin tu presencia de tu Espíritu Santo está muerto, está seco, como aquel pueblo que menciona el profeta Ezequiel en el capítulo 37, que estaba seco porque le faltaba la presencia de tu Espíritu Santo. Pero una vez que entró la presencia de tu Espíritu Santo, el pueblo se pudo poner de pie, Señor, y fue un grande ejército que en esta noche, Padre amado, aquellos, Señor, que tal vez han muerto, Señor, por el pecado, pero tú tienes poder en esta noche, Señor, para hacer volver el espíritu, para que aquello que estaba tirado, que estaba muerto, pueda ponerse en pie. Gloria a Dios. Gracias, Jesús.